No sé si hay alguna pregunta que alguno quiera hacerle a las tres disertantes, especialmente a Virginia. Si no, yo, por ejemplo, ¿ustedes tienen un reporte de las reacciones adversas a los medicamentos? Sí, tenemos un reporte y lo reportamos al laboratorio. Tenemos un reporte y se reporta también al laboratorio sobre las distintas reacciones que ha tenido el paciente. Y otra pregunta. Ustedes, por ejemplo, cuando ustedes administran o premedican a un paciente o no lo premedican y si no presenta reacciones adversas, digamos, ¿en qué los define para realizar o no la premedicación? Lo que pasa es que el infliximab es el que más reacciones de infusión da, porque tiene gran parte en su componente de proteína de animal, de ratón. Entonces vos estás incorporando un cuerpo extraño al organismo del paciente y puede llegar a reaccionar. Por eso lo premedimos con mínimas dosis, ¿no? Hidrocortisona 50 miligramos y 10 miligramos de difenidramina, y eso te da el tiempo necesario como para, si reacciona, vos sabés qué podés hacer. Igual, sí. No elegimos a qué paciente premedicamos o no. Hay medicación que se premedica y otra no. Si la medicación se premedica, no importa el paciente que tengas ahí. Si le vas a colocar infliximab, cualquier paciente que recibe infliximab debe premedicarse. Ese es el concepto. Ahora, si le pones ustekinumab o Bedoli que no necesitan premedicación, no la lleva. Son drogas que en general tienen baja antigenicidad, eso significa que no va a ser, y lo vemos en el consultorio, diariamente no hacen reacción de infusión. Y si la hacen es muy leve, por ahí alguien dice, hay algunas cosas características, me duele la cabeza, me siento incomodidad. Esas reacciones no las manejamos poniéndole premedicación, esas las dejamos. Pero sí o sí, si va infliximab, tenga o no anticuerpos generados, hay que premedicar. Por prospecto. Ese es el concepto. Doctora, es que yo creo que estamos comentando porque en la charla anterior había otro médico que es de Chile que preguntó en qué centro se premedicaba, porque de hecho en algunos centros en Chile ya no se premedica infliximab en las dosis de mantención cuando el paciente no ha hecho reacciones adversas. Entonces, sí. Pero está muy en boga. Hay centros en que se premedica, otros en que se premedica un poco menos, otros en que... Entonces yo creo que por eso es que... El concepto que tienen que tener lo que dice el prospecto. Después hay literatura para todo. Hay gente que pasa inflixi en 1 hora. ¿Sí? Sí. Entonces, eso está descrito como el no premedicar. Pero lo correcto es, el paciente que va con infliximab, hoy por hoy el prospecto dice que se debe premedicar. Después si el paciente está en mantenimiento, está en remisión, hay lugares donde pueden medir niveles de infliximab y saber si tiene o no antigenicidad, y uno dice, bueno, no la tiene, no lo premedico. Esa es otra cosa, que es el manejo diario. Pero ustedes tienen que saber cómo hacerlo correctamente para después poder artesanalmente manejarlo, ¿sí? Por eso siempre la bajada de línea es el inflixi se premedica. Después hay centros que no, hay centros que se pasan en 1 hora. Antes era súper estricto las 2 horas y nadie se movía de ahí. Bueno, hay lugares en Europa, sobre todo, que en 1 hora el paciente se va. Entonces, pero bueno, no es por prospecto, eso se llama off-label, ¿sí? Por el prospecto. No sé si alguien más tiene una pregunta. Yo tengo una pregunta para Tamara. Me encantó la charla de nutrición. De verdad que muchas gracias, porque como dice Débora, es una pregunta, pero así, sí o sí, en todos los pacientes preguntan qué comer. Y yo te quería preguntar cuántos pacientes, o sea, cuántos centros en general tienen nutricionista, cómo funciona la derivación, o si ese trabajo lo hace principalmente el equipo de enfermería. Yo creo que son afortunados los centros que tienen nutricionista. Te comento lo que pasa en Chile, o al menos en los hospitales, la nutricionista no tiene cobertura médica, sino que el médico nutriólogo es el que tiene cobertura médica. Entonces es muy difícil porque al paciente le sale muy caro ir a una consulta con nutricionista, a pesar de que es como inentendible porque tenemos mucho más nutricionistas que pueden apoyarnos. No sé cómo funciona o cuál ha sido tu experiencia, si trabajas con un equipo como de la mano, eso.
Mi experiencia es principalmente en la salud pública y al menos en la provincia la mayoría de los hospitales cuenta con un grupo de nutricionistas. Puede ser en mayor número, en menor número, pero cuentan con nutricionistas y entiendo que en cada uno de esos hospitales el equipo de nutrición estará abierto a recibir las derivaciones. En nuestro caso, en el Hospital San Martín, trabajamos en equipo en conjunto con el consultorio de enfermedad inflamatoria y suelen ser en general los médicos gastroenterólogos los que derivan a los pacientes a la consulta de nutrición, o solemos ser nosotras que encontramos a los pacientes internados durante el screening nutricional, esto de detectar quienes los encontramos ahí y los llevamos al consultorio a posterior. Pero tal como decís, los pacientes que no se atienden en la salud pública, tal vez es un poco más costoso este acceso a las consultas de nutrición. ¿Sí? Así que también creo que por eso es importante que cualquier profesional de la salud pueda tener unos conocimientos al menos mínimos para detectar estos riesgos y luego ver cómo podemos colaborar con esta atención nutricional. Y puedo aprovechar de hacerte otra pregunta, que la dieta FODMAPs está muy, los pacientes la han leído, tienen estos semáforos, y estuvo muy de moda, si uno pudiera decirlo, en enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo manejas tú esa dieta, o le dices a los pacientes que sí, que la sigan, que no la sigan, o que se fijen en los elementos rojos? No sé cómo. La dieta FODMAP nace y está estudiada para una condición diferente, que es el síndrome de intestino irritable. Son cosas diferentes y no es indicación primaria de que un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal siga adelante una dieta FODMAPs. De hecho, en algunos casos puede ser hasta perjudicial. La dieta FODMAP, como han visto en esto del semáforo, hay muchos alimentos en rojo de los que no podemos consumir, y el sacar alimentos es sacar nutrientes y promover déficit. Así que puede que en algunos pacientes en particular donde hay las dos cosas juntas, exactamente, donde se solapan esta enfermedad inflamatoria en conjunto con el síndrome de intestino irritable, pueda funcionar, pero siempre una dieta FODMAP, al ser restrictiva, necesita de una indicación por parte de un nutricionista para que no generemos déficit. Sí. Yo también quiero una pregunta. Bueno, yo, haciéndote un comentario, trabajo en un centro privado, entonces para los pacientes sí es costosa también como una consulta privada. Entonces, ahí ¿qué hacemos nosotros? Con la nutricionista es pedirle al paciente si puede hacer el esfuerzo por única vez para que vaya y la nutricionista lo guíe en la alimentación de acuerdo a si está en remisión, brote, y que le haga una evaluación. Si puede hacer un esfuerzo, el paciente de recién diagnóstico, que tenga una derivación a la nutricionista, aunque sea una vez al año. Tratamos de hacerlo de esa manera. Y mi pregunta era, me encantó la charla, me diste la herramienta esta de MST, porque yo, aparte de decirles una consulta con la nutricionista, esa ojímetro, estás un poquito más gordo, un poquito más flaco, anda, así que está buenísimo esto. Y mi pregunta era, en esto que vos mencionabas, que puede haber déficit de magnesio, vitaminas, etcétera, cuando te hacemos la derivación a la nutricionista, ¿que ya vayan con ese laboratorio, o a ustedes les sirve que el paciente ya tenga ese screening, o ustedes lo piden? ¿Cómo se manejan con ese laboratorio para poder identificar el déficit? Si el paciente tiene un laboratorio, está bueno que llegue a la consulta nutricional con ese laboratorio. Los nutricionistas no podemos indicar prácticas invasivas, así que no podríamos indicarle a alguien un laboratorio. Contamos para eso con la ayuda de los nutricionistas, de los gastroenterólogos, ¿sí? O de otros profesionales de la salud que lo estén atendiendo. Pero sí es bueno que si tienen ese laboratorio, lleguen a nuestra consulta. Y también, pensando en esto del costo, les ahorraría una segunda visita, sí, para poder mejorar. Sí. Una inversión, habría que pensarlo como una inversión. Que sea es una buena manera de verlo. Perfecto, bueno.
Que actualmente tener en cuenta que así como en la enfermedad celíaca siempre se habla de alguien que sepa del tema, la enfermedad inflamatoria no es cualquier licenciado en nutrición. Tiene que tener una capacidad de entender la enfermedad, de entender el momento, de entender al paciente y saber bastante, porque si no el paciente es quien directamente nos maneja a nosotros y nosotros tenemos que darle tranquilidad, no tenemos que decirle todo que sí. Así que también forma parte de eso, ¿no? Que sea alguien que sepa, un licenciado que sepa del tema. Supongo que para todo el equipo debe ser lo mismo. Perfecto, muchísimas gracias. Virginia, yo tengo una pregunta en relación a educación. Bueno, yo he trabajado con nivel de conocimiento, ya viste que... no sé si es que tienen experiencia en hacer educación más masiva a pacientes, si es que, o cómo les ha ido, o si en algún centro la tienen, si alguien quiere comentar, charlas educativas, encuentros de pacientes, cómo les ha ido con esa experiencia que de repente también a veces es más costo efectiva y también se genera una instancia de intercomunicación entre pacientes. No sé si tienen la experiencia ustedes. Recién se está gestando. Imagínate que nosotros en el hospital no había una enfermera en enfermedad inflamatoria, así que la experiencia es de un poquito más de 6 meses. Recién estamos actualizando, digamos, ahora estamos creé una plantilla de entrevista inicial, así que y estamos trabajando en la bitácora para el paciente, así que estamos un poco lejanos de las charlas comunitarias, pero a mí se me ocurren un montón de ideas, por lo menos de visualización y de estar con los gastroenterólogos, del tiempo que pierden los pacientes esperando la visita al médico, que es un tiempo que se podría aprovechar para educarlos, no solamente para darles las encuestas y los cuestionarios, sino también para educarlos o para realizar alguna actividad tipo mindfulness. Pero bueno, es todo gestado, son todos proyectos. Yo en eso, sí, hicimos 2 años seguidos, una charla por mes online a los pacientes, donde participaba una nutricionista, los 2 gastroenterólogos con los que trabajo y un cirujano. Entonces, o sea, una vez al mes eran diferentes tópicos que se iban desarrollando y los pacientes se conectaban, algunos con la cámara, otros no, algunos con sus parejas, otros solos, o sea, o los hijos, cada uno tenía libertad. Y vimos, no sé, nosotros debemos tener alrededor de 350 pacientes. Y yo de esos tengo todo un grupo de difusión. De esos 350, el primer encuentro habrán sido 30 pacientes. Segundo encuentro ya eran 20 y terminábamos fijos con 15 pacientes. Encontramos eso, que tuvimos muy poca adherencia a las charlas educativas. Eran el sábado, 1 hora, a las 9 de la mañana, entonces no sé tenemos que pensar cómo poder realizar estas charlas educativas a los pacientes, porque la idea era esto, tener un paciente empoderado, un familiar empoderado, y la verdad que dijimos, estaba buenísima la idea, pero no tuvimos tanta repercusión. En la charla que hicimos presencial, la única presencial fue la de nutrición, y en la de nutrición fueron como 25 pacientes, así que por eso digo que es un tema que todo el tiempo está ahí. En nuestro hospital generamos talleres para pacientes, charlas para pacientes, una vez por año, que suele coincidir con el día de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y los pacientes esperan ese encuentro, suelen ser muy participativos, suelen pedir más número de talleres por año porque son muy enriquecedores. Tanto para los pacientes como para los familiares, como para nosotros mismos, el grupo. Es una experiencia muy positiva, tal vez tiene que ver con esto de la presencialidad, del vernos las caras, del que ellos se encuentren y que alguien esté contando
la misma problemática en primera persona. A mí me pasa esto mismo, suele ser muy enriquecedor. Sí. ¿Qué hacen? Porque sobre todo los alimentos a los que más miedo les tienen, por ejemplo las legumbres, se suelen presentar de forma, por ejemplo en forma de brownie, en forma de otras preparaciones, como para mostrar que sí se pueden y no son tan dañinas, ¿sí? Que se prueban en conjunto y en el medio de ese encuentro. Es muy interesante. Sí, también podrías probar. Yo también tengo experiencia con charlas anuales, se invita a todo el equipo multidisciplinario, lo hacíamos en la clínica una vez al año, y también les dábamos la oportunidad a los pacientes a juntarse en grupos chicos. Cada profesional se juntaba en pareja, por ejemplo el cirujano con el gastroenterólogo, la nutricionista con otro gastroenterólogo, la enfermera, y le dábamos la oportunidad a los pacientes de unirse al grupo que quisieran para plantear preguntas. Está el ginecólogo, el dermatólogo, entonces en general el paciente se metía en el grupo en el cual tenía más dudas, aprendía de las preguntas del resto, el que no quería hablar no hablaba, y lo hacíamos una vez al año también en horario post oficina, un día de semana a las 7 de la tarde, y teníamos bastante concurrencia. Entonces de repente, y es mucho menos esfuerzo que hacerlo mensual, uno lo junta todos un día y ya, así que eso. Bueno, tenemos que cerrar, perdón. 2 segunditos. Con Virgi, la charla también, esto de que vos decías, la infografía, siempre que al paciente, que sea fehaciente, educar al paciente dónde buscar infografía correcta, fehaciente, segura, porque muchos entran en Google y se espantan con lo que ven, entonces guiar al paciente en esta búsqueda de infografías. Bueno, agradecerles a todos por estar acá, quedarse hasta el último momento. Mañana nos reencontramos a las 2 de la tarde y bueno, disfruten el resto de la jornada. Gracias. Chicos.